Gracias a Rebeca y a Kyle por la música especial. Es bueno verlos a todos aquí. Parece que hay un poco más que la semana pasada, muchos salieron, pero también tuvimos visitantes la semana pasada. Sí veo al señor McNair aquí y creo que la gente de Asheville debe estar triste, pero alguien lo sustituyó, no recuerdo quién, pero por problemas con el clima, alguien lo está reemplazando en Asheville. Quiero tomarme unos minutos para hablar sobre el viaje que acabo de terminar. Fue un viaje bastante extenso. Salí el 5 de febrero y regresé el 28 de febrero. Salí un miércoles por la tarde, rumbo a Canadá para grabar 4 programas dirigidos a ese público, lo cual es muy importante para la obra allí, ya que tenemos muy buenas estaciones a muy buenos costos y yo tengo la doble ciudadanía, lo cual ha sido muy útil para este trabajo. Me recibió el señor Wachowicz, director regional. Él vuela a Mississauga de forma bastante regular, aproximadamente una vez al mes durante una semana o 10 días. Él vive en Edmonton, así que hace ese viaje, son 3 o 4 horas de vuelo una vez al mes aproximadamente, y también nos visitará aquí. Así que él acumula muchas millas, por así decirlo. Grabé un programa el jueves, otro el viernes, di un par de sermones el sábado a 2 congregaciones diferentes y luego el lunes grabé 2 programas. Y gracias a Dios pienso que quedaron mejor de lo normal, ya que esa misma noche tuve que irme, creo que alrededor de las 10 de la noche, para volar a Manila, que es un vuelo de 16 horas sin parar. Llegando a Manila, pensé que no habría mucha gente en el aeropuerto porque eran las 4:20 de la mañana y no debería estar demasiado lleno, pero sí había alrededor de 1,500 personas tratando de pasar la aduana al mismo tiempo, averiguando en qué línea estar, y algunos cometieron el error de estar en la línea equivocada, lo cual era entendible. Yo tuve que preguntar varias veces a alguien para asegurarme de que estaba en la línea correcta, para no tener que hacerla de nuevo. Tomó alrededor de 1 hora y 20 minutos pasar por la aduana y el señor González estuvo allí para recibirme. Luego fuimos al hotel donde el señor Tyler ya se había registrado y esa noche tuvimos una noche descansada tratando de recuperarnos un poco de los viajes. Eso fue el miércoles, partimos el lunes por la noche y llegamos el miércoles por la mañana y luego el jueves y el viernes tuvimos una conferencia de líderes para todos los ministros en Filipinas. Fue muy bueno conocer a algunas personas cuyos nombres había escuchado antes, en algunos casos por décadas, y que nunca conocí en persona. Tuvimos una conferencia muy cálida y agradable el jueves y viernes, el sábado una conferencia pública y esa noche tuvimos una comida en compañía de los lugareños con un montón de bailes tradicionales y otras cosas. A la mañana siguiente, el domingo por la mañana o fue por la tarde, el domingo en la mañana volé a Tailandia y el señor Tyler viajó conmigo y pasamos el lunes recorriendo algunos de los sitios allí en Bangkok. Es sorprendente lo elaborada que es la arquitectura y cuántas formas diferentes de Buda se pueden ver, todas de color dorado, a veces pintadas, a veces hojas de oro reales que la gente a veces desprende, aunque había muchas de ellas por todas partes. Recorrimos varios lugares en Bangkok y fuimos a una conferencia. No una conferencia, sino una obra esa noche. Afirman tener el escenario más grande del mundo y sí creo que es uno de los escenarios más grandes y probablemente sea el más grande que he visto. Fue una actuación muy buena, pero es sorprendente cómo en la adoración a su falso Dios hacen todo lo que pueden de muchas maneras. Es un mundo totalmente diferente al que estamos acostumbrados cuando ves estas estatuas de Buda en todas partes. En un lugar en particular, en el palacio, le cambian
las prendas al Buda 3 veces al año. Tienen 3 temporadas que consideran allí y cambian la prenda. El rey de Tailandia, que ahora vive en Alemania, regresa aproximadamente 3 veces al año para poder cambiarle la prenda que está hecha de oro. Y una de ellas vale literalmente $1.000.000 porque es de oro puro. Entonces él cambia el Buda porque el Buda no puede cambiar su propio gobierno y mucho menos es capaz de cambiar su ropa. Luego volamos hasta Mae Sai, en el norte de Tailandia, y el señor Tuhalabey, que es pariente de Salabey, un nombre que algunos de nosotros que venimos de la Universal hemos escuchado durante décadas, murió hace algunos años, pero Tuha es un pariente suyo y nos ayuda con la obra en Tailandia. Tenemos miembros en Tailandia, conocí a varios de ellos, estaban en la oficina de la fundación de la Iglesia del Dios Viviente. En algunas partes del mundo es más fácil registrarnos como fundación que como iglesia. Se necesita un poco más, poseer un edificio, poseer muchas cosas para poder registrarse como iglesia. Así que tenemos la fundación de la Iglesia del Dios Viviente. Y eso conlleva ayudar y hacer buenas obras, lo que ciertamente siempre estamos ansiosos de poder hacer. Entonces tuvimos un par de estudiantes de Australia que estuvieron allí durante un par de meses y enseñaron inglés en una de las escuelas primarias. Era una escuela de aproximadamente 600 estudiantes. Ellos sí tienen clases de inglés, pero no tienen maestros nativos de habla inglesa, por lo que disfrutan de que vengan profesores que son personas de habla nativa, que pueden tener el acento correcto y ser capaces de enseñar algunos de los matices del idioma que sus propios maestros pueden no ser capaces de hacer. Así que visitamos la oficina y conocimos a algunos de los miembros y luego fuimos a una de las escuelas donde hablamos con varias personas, incluida la directora que está a cargo en este momento, una mujer muy entendida, y hablamos sobre lo que estamos haciendo y de lo que ellos están buscando. Luego, un director de otra escuela, una escuela secundaria y preparatoria, vino y nos reunimos con ella y nos invitó a su escuela secundaria, así que fuimos. Tenemos un plan para que un par de estudiantes puedan ir allí este verano por 2 meses, un par de nuestros estudiantes de Living Education, Kyle y Sara, aunque no sé si podrán hacerlo por el coronavirus. Ya nos informaron que lo mejor es que nadie viaje allí por ahora, así que eso está en el aire por el momento, pero la idea es que vayan algunos de nuestros estudiantes y quizás otros miembros de vez en cuando. Grupos muy pequeños, solo un par de estudiantes, un par de personas que puedan ir y ayudar. Esto nos proporciona la oportunidad de tener la iglesia en ese país y también le brinda principalmente a los jóvenes, pero a otros también, la oportunidad de aprender sobre la cultura de allí y que puedan ver una parte diferente del mundo. Así que es una oportunidad maravillosa para nosotros y para ellos. Se ven muy agradecidos por lo que la fundación puede hacer por ellos. Mientras tanto, servimos a las personas que están en la iglesia allí y también estamos hablando de cómo hacer crecer la iglesia tanto como sea posible. Tuvimos un número de miembros que vinieron de Birmania o Myanmar, personas birmanas, y uno de ellos fue Thomas Tiaho. Es un nombre del que había escuchado por décadas. Estaba tan entusiasmado y me dijo que no sé cuántas veces lo agradecido que estaba de poder conocer al evangelista que preside. Habría estado muy emocionado de conocer al Dr. Meredith o al Sr. Armstrong, pero esta fue la primera vez que pudo conocer a un evangelista que preside la iglesia y sin embargo le dije, yo sabía de usted antes que usted escuchara hablar de mí. Lleva mucho tiempo en la iglesia, es un hombre de 80 años y usted pensaría, ¿está bien a los 80 años? ¿Qué tan entusiasta podría ser? Bien, tuvimos una conferencia de liderazgo para 8 naciones asiáticas. Él se levantó y habló y nos contó un poco sobre el trabajo en su área
y dijo que había algunos ministros de otras iglesias en su área que lo critican por ser supuestamente judío y ser del antiguo pacto, y por creer en los días santos y en las leyes de las carnes limpias e inmundas y todo el antiguo pacto. Y él le respondió, Jesús era judío, Pedro era judío, Pablo era judío. Guardaron estos días, observaron estas leyes. Yo sigo a Jesús. ¿A quién sigue usted? ¿El Papa? Y esa fue la forma en la que lo dijo. Y lo dijo en inglés. No puedo imaginar cómo lo diría en su propio idioma y cuál sería la reacción de los demás. Esta persona hablaba con verdadera pasión. Era un hombre de 80 años con pasión en sus entrañas y fue muy interesante escucharlo expresarse de esa manera. Él tomó un autobús por 19 horas, más otros viajes que tuvo que hacer para llegar a la conferencia. Y también lo hicieron los otros ministros y ancianos y los líderes de Birmania. Su viaje fue ciertamente arduo, especialmente a esa edad, así que fue muy emocionante conocer a Thomas Tiaho después de décadas de escuchar su nombre. Tuvimos un estudio bíblico, así como el servicio, y él estuvo allí al comienzo de la conferencia, no pudo quedarse todo el tiempo, pero fue un momento muy emocionante poder ver a esas personas adultas y jóvenes y que son miembros de la iglesia en ese lugar. Desde allí volé a Mae Sai, Bangkok. Fue un vuelo de aproximadamente 5 horas y luego a Singapur y una escala de 2 horas en un vuelo de 10 horas hasta Johannesburgo. Así que fue un día largo. En Sudáfrica pedí poder ver la mayoría de miembros posibles. Después de que llegué allí, tuvimos los servicios del sábado en Johannesburgo y luego una presentación del Mundo de Mañana. Al día siguiente volé a Ciudad del Cabo y tuve una presentación del Mundo de Mañana el domingo. Luego tuvimos estudios bíblicos en Port Elizabeth y Lesotho. Lesotho es un país separado y yo no lo sabía. Sabía que era una entidad separada, pero pensé que era solo una parte de Sudáfrica. Está rodeado por Sudáfrica, pero necesitas un pasaporte para entrar. Y por cierto, prácticamente en todos los lugares a los que fuimos había alguien con un arma en la cabeza y usaban máscaras, porque estaban preocupados por el coronavirus, por lo que aproximadamente la mitad de las personas usaban máscaras hasta que llegué a Sudáfrica. Ahí no vi demasiadas máscaras, pero tiene una pequeña pistola para controlar tu temperatura. E incluso yendo a Lesotho, verificaron nuestra temperatura. Al llegar a Sudáfrica, ni siquiera podíamos bajar del avión. Nadie podía bajarse hasta que se aseguraron de que nadie en el avión tuviera temperatura alta. No estoy seguro de lo que habrían hecho si ese hubiese sido el caso. Ni siquiera se podía subir al avión si habían estado en China en los últimos 14 días. Entonces se lo están tomando muy en serio allí. Fue un alivio llegar a Sudáfrica porque sentías que no estabas en medio de estas multitudes con máscaras y disparándote con un arma todo el tiempo. Así que fue bueno llegar. Me encantó ir a Lesotho. Fue interesante porque cuando fuimos a la aduana había un par de damas que trabajan allí y el señor Botha inmediatamente tuvo una conversación con una de ellas. No sé exactamente de qué se trataba, él me lo dijo antes, pero no lo entendí. Pero él le preguntó a ella si estaba leyendo el libro. Y el libro de qué hablaba era la Biblia, porque la última vez que había entrado en Lesotho le preguntaron si estaba dejando algo en el país y él mencionó que tenía algunas Biblias. Y esta señora le preguntó si podía regalarle una. Y él tuvo que ir a su automóvil y le regaló una Biblia. Entonces él le pregunta si estaba leyendo la Biblia y tuvieron una plática muy amistosa y sonriente entre los dos, lo que ciertamente repercutirá en nuestro beneficio si necesitamos ingresar al país por si algo surge más adelante. Pero sin embargo fue interesante verlos y a ella hablar de manera tan amigable. Una de las damas que conocimos allí en Lesotho, en la pequeña congregación de aproximadamente 15 personas, tenía 92 años de edad y si entiendo la historia correctamente, su esposo era el rey de esa área,
o de alguna otra área en algún momento. Quizás el señor Wagner sabe un poco más de eso, o alguien más de Sudáfrica, o que haya estado en Sudáfrica podría confirmar eso. Fue muy agradable verla. Nos habían servido una comida maravillosa y pudimos salir después del anochecer. Es un lugar muy difícil para viajar en algunos aspectos porque son caminos estrechos con personas en en las carreteras. Y muchas personas en esa parte del mundo mueren como peatones porque no caminan por el lado de la carretera frente al tráfico, sino que caminan en la misma dirección y también las luces los pueden cegar. El señor Bota es una persona muy capacitada, pero ciertamente necesita nuestras oraciones, él y todos los demás que trabajan en esa parte del mundo. Volé desde allí hacia... No recuerdo a dónde volé, pero estaba en Port Elizabeth. Allí di otro estudio bíblico, tuvimos un par de estudios bíblicos en la ciudad y los servicios de sábado en Pretoria, donde tenían un braai o bray, nunca se puede pronunciar bien, pero de todos modos es una barbacoa con 3 tipos de carne. Fue muy agradable estar con ellos, volé de regreso a Atlanta, eso fue otro vuelo de 16 horas. Y luego tuve una escala y luego volví aquí. El vuelo no estuvo mal, los asientos estaban un poco más separados de lo normal, tanto como para recostarme un poco, porque estaba en una de esas filas donde había 3 asientos y no había nadie más allí. Pero delante de mí había una pareja y luego había una mujer que quería cambiarse, por lo que me preguntó si podría sentarse allí junto a la ventana y se cambió, entonces no fue tan cómodo, aunque vi un par de películas ya que estaba muy cansado para trabajar y al final resultó ser un buen viaje. Aprecio todas las oraciones del pueblo de Dios. Cada lugar al que iba, la gente decía que oraban por mí y sé que es verdad y lo aprecio, porque he estado en viajes al extranjero donde no me mantuve tan saludable como esta vez y Dios estaba realmente conmigo en todos los sentidos. Sí perdí un vuelo debido a una confusión, cambiaron la hora, pero pude volar 25 minutos más tarde. Y ese fue el día en que volé a la ciudad del Cabo para la presentación del mundo de mañana. Así que me alegro haber encontrado un vuelo solo 25 minutos después. El trabajo y el apoyo de toda nuestra gente en estas áreas es muy conmovedor. Querían saludarlos a todos, apoyan plenamente el trabajo que estamos haciendo aquí y a los miembros son muy cálidos, muy comprensivos en todos los sentidos. La dedicación de ellos, de nuestro ministerio, es asombrosa. Algunos de estos hombres viajan en esta parte del mundo largas distancias. El señor Tyler tiene que viajar a la India, a Tailandia, a Malasia y otros lugares y simplemente pasan mucho tiempo viajando en áreas que no son tan fáciles para viajar o como los viajes que usted y yo solemos hacer la mayor parte del tiempo. Este viaje que hice fue realmente el tipo de cosas que hace el Dr. Winnell, que ha estado en todo el mundo varias veces. También está el señor Hernández, viajando por toda América Central y del Sur y de vez en cuando a Francia. Tenemos al señor Peter Nathan, quien viaja desde Gran Bretaña hasta la punta de Sudáfrica de vez en cuando, así como a otros lugares de África. El señor Rhys Ellis viaja mucho en África. Estos hombres hacen esto todo el tiempo. Y esto es un poco inusual para mí, poder hacer un viaje tan extenso. Realizan estos largos viajes con bastante regularidad, por lo que sin duda necesitan nuestras oraciones. Espero que lo recordemos en nuestras oraciones. Hubo un tema que usé en la mayoría de los estudios bíblicos que di en este viaje. Es un tema que se desarrolló con base a un comentario que alguien hizo y basado en un libro que leí hace 3 décadas y media. Y por supuesto, basado en la Biblia.
Implica cómo la tecnología cambia nuestra forma de pensar y actuar, y cómo debemos ser cautelosos respecto a dichos cambios. Están sucediendo muchas cosas en nuestro mundo que nos están cambiando a usted y a mí de maneras que nunca pensaríamos. Pero nos está cambiando nuestro comportamiento, está cambiando nuestra forma de pensar. Vayamos a Daniel, el capítulo 12, un pasaje muy familiar. Hemos leído esto muchas veces en nuestros programas y sermones, pero quiero referirme a él porque es muy importante para nosotros hoy. Daniel 12, 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Está hablando de nuestros días. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Cuando vemos a todas estas personas volando de un lado a otro en todo el mundo, sí, muchas corren de aquí para allá, tal vez no tantas en este momento debido al virus, pero sin embargo, muchas van y vienen. Y la ciencia aumentará. Nunca hemos visto una explosión de conocimiento así en toda la historia de la humanidad. Hoy hablamos de inteligencia artificial y de cosas como esas. El conocimiento realmente está aumentando a un ritmo cada vez mayor, exponencialmente. Y sin embargo, el libro de Oseas, unas pocas páginas más adelante, en el libro de Oseas, el siguiente libro después de Daniel, en el 4º capítulo, el versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cómo armonizamos estas dos escrituras? El conocimiento está aumentando, pero Dios, por medio de Oseas, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Continúa diciendo: por cuanto desechaste el conocimiento, notemos que dice desechaste el conocimiento. El conocimiento está ahí, pero se ha rechazado. Yo te rechazaré, yo te echaré el sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ese es el mundo en el que vivimos. Dios está realmente olvidando a nuestros hijos. Los hijos que están creciendo ahora, no me refiero a sus hijos, sino a esos jóvenes que están creciendo y están totalmente perdidos en relación a la verdad de Dios. ¿De qué otra forma podemos explicar la agenda socialista en nuestro país que está siendo absorbida por un 60% de los millennials? Es difícil de comprender. ¿Cómo se puede tener un candidato a presidente en este país que elogia a Venezuela y Cuba y otros lugares comunistas de todo el mundo si sabemos lo que ha sucedido en esos lugares? En Venezuela han perdido una cuarta parte de su peso corporal, creo que el 25% de su peso por falta de alimentos o por la imposibilidad de comprar alimentos. Y eso fue hace unos meses, no sé cómo estarán hoy. Entonces vemos esta ignorancia de la historia, de lo que está sucediendo en el mundo. Y sin embargo, la gente está creyendo estas ideologías. No estoy diciendo político, sino que es un hecho. Esta agenda ha sido probada en Cuba y en la Unión Soviética y en China. China está prosperando porque se deshizo de ese plan económico. Es sorprendente cómo están cambiando las cosas en el mundo y cómo los jóvenes realmente no lo entienden. Pero el punto es que están rechazando el verdadero conocimiento de Dios. No solo el conocimiento de Dios, sino el conocimiento de la historia en general, como veremos. Y debido a que rechazaron el conocimiento, Dios dice que los va a rechazar a ellos. Es triste, porque los jóvenes están siendo manipulados por profesores de izquierda, de nuestra cultura y sociedad, que quieren un mundo muy diferente del mundo en el que usted y yo crecimos. Están impulsando esta agenda de matrimonio entre personas del mismo sexo, y eso ya está casi pasado de moda. La moda ahora es ser transgénero y todas esas otras cosas. Por cierto, hay un buen comentario del señor David Crockett que acaba de salir hoy y habló un poco sobre esto. Un comentario muy fuerte que no sabemos qué impacto tendrá,
Pero es muy interesante que haya escrito eso y que se publique para este fin de semana. Entonces vemos que han rechazado el conocimiento. Estaba leyendo un libro de Bill Bryson, El cuerpo humano. Se trata de la sangre y los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Y cómo son las plaquetas? Fue hasta este siglo pasado, creo, que entendieron para qué eran, para qué servían. Tienen que ver con la coagulación de la sangre. Como Michael Behe señala en su libro sobre el tema, el cuerpo tiene que protegerse, tiene que coagularse cuando pasa algo. Si no coagulara, moriríamos desangrados. Pero al mismo tiempo, si no se detiene la coagulación en cierto punto, todo el cuerpo se convertirá en gel y moriríamos. Y Bryson dice algo que es muy interesante. Dijo que hay 12, al menos 12, creo que es la forma en que lo dice, salvaguardas. ¿Cuál fue la palabra que usó? Sí, 12 salvaguardas involucradas en el sistema de coagulación. ¿Cómo evolucionó eso? Hemos llegado al lugar donde podemos ver lo que sucede dentro de nosotros. Podemos ver las maravillas de la vida misma y que el conocimiento está siendo desechado y sustituido por el poder, entre comillas, de la evolución. ¿Es tan poderosa la evolución? En Romanos, el primer capítulo, nuevamente una escritura muy familiar, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y eso es lo que vemos hoy. Vemos mucho conocimiento por ahí, pero vemos una supresión de la verdad, ya sea la verdad moral o simplemente la verdad, cuando es un inconveniente para esta agenda izquierda que vemos en este mundo. Vemos que se aplasta el movimiento pro vida, mientras que se promociona la idea del aborto. Eso está en todas partes. En Isaías, el capítulo 59, sé que a veces la gente piensa que esto es política, pero esto no es política, es en realidad un problema moral que involucra el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la agenda transgénero y muchas otras cosas. Estos son problemas morales y están siendo silenciados y rechazados, y otras ideas están siendo sustituidas a favor de esos comportamientos que son contrarios a la ley de Dios. Versículo 13, Isaías 59. El prevaricar y mentir contra el Eterno. Sí, ellos mienten. Y el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Dice concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Ellos concibieron estas cosas, piensan estas cosas. Escuchamos noticias falsas y las noticias falsas traspasan todas las barreras políticas, además de otras cosas. Entonces estas cosas que escuchamos fueron concebidas, fueron pensadas. Estas son cosas en las que piensan y luego las pronuncian desde el corazón, palabras de mentira. El derecho se retiró y la justicia se puso lejos. ¿Quieren saber qué es la justicia y en qué se ha convertido? Pregúntenle a Jack Phillips, la persona que hace pasteles en Colorado. Sí, ganó la demanda, eventualmente después de unos 7 años de persecución. ¿Pero a qué precio ganó? ¿Hay alguna justicia real en eso? Y hay otros que también lo han experimentado. El derecho se retiró y la justicia se puso lejos porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Vemos que eso está sucediendo en nuestro mundo. En Jeremías, unas páginas más adelante, Jeremías capítulo 4 y versículo 22, describe nuestro mundo actual.
Dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Jeremías 4:22. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Ahora, ¿por qué son hijos ignorantes? ¿Por qué no entienden? Y si entienden las cosas del mal, no saben hacer el bien, pero saben hacer el mal. Leí un libro hace unos 35 años, escrito por Neil Postman, titulado Divirtiéndonos hasta la muerte, un discurso político en la era del espectáculo. Y las primeras 40 páginas fueron difíciles de leer. Al menos fueron difíciles para mí. Puede que no sea difícil para usted, pero fue difícil para mí leer las primeras 40 páginas porque usaba un vocabulario que yo no estaba acostumbrado a escuchar. Después de esas páginas se vuelve interesante y personalmente es uno de los libros más influyentes que he leído. No es un libro extenso, es una lectura bastante corta en cierto sentido, pero sí tienes que invertirle algo de tiempo y comienza hablando de cómo juzgamos el conocimiento y la inteligencia. Y usó el ejemplo, según recuerdo, de Salomón en Primero de Reyes, capítulo 4. No creo que en realidad él vaya a las escrituras, pero se refirió a ellas en un sentido general. Primera Reyes 4:29. Y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, que Etan, Esraíta y que Emán, y otro par de individuos, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Entonces fue descrito como una persona diligente, inteligente, que conocía muchos proverbios y por eso era considerado inteligente, aunque obviamente su inteligencia iba mucho más allá. El punto de Postman era que se consideraba inteligente porque sabía muchos proverbios, un poco como Confucio, muchos proverbios, y se consideró un hombre sabio. Tenía muchos proverbios u aforismos, etcétera, que eran famosos. Dice, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles de cedro, las aves, los reptiles y los peces. Tenía un amplio alcance y conocimiento sobre muchas cosas. Pero el punto que Postman estaba haciendo no se trataba solo de Salomón, sino que hubo un momento en el que no había tanta escritura o no era tan accesible, por lo que si usted podía citar proverbios de memoria, se le consideraría una persona inteligente. Y lo rastreó a través de la historia hasta una época más moderna, en la que se le considera inteligente si puede leer y escribir. Por lo que una persona que no podía leer ni escribir no se consideraba tan inteligente. Aunque había personas que no saben leer ni escribir, pero pueden hacer muchas cosas físicas que alguien que sabe leer y escribir no es capaz de hacer. Así que puedes leer y escribir y saber tanto como una roca, de alguna manera, cuando se trata de cosas prácticas. Pero así es como se evalúa la inteligencia por el mundo. Llegando a nuestra era, llegó hasta el telégrafo, porque cuando llegó el telégrafo pudimos averiguar qué estaba pasando allá en otro lugar desde aquí. Podíamos saber si el gato de alguna persona murió en un incendio. Cosas sin importancia. Pero nos damos cuenta de esas cosas, podemos averiguar sobre esas cosas, están ahí. Entonces el telégrafo trajo noticias de lejos sobre cosas que realmente no tienen ningún efecto en nuestra vida. Esto nos llevó a la era de las búsquedas triviales. Y cuando vemos a una persona que gana 26 veces seguidas algún juego de conocimiento, creemos que es inteligente. Es bueno presionando el timbre en el momento adecuado y tiene muchos datos sobre muchas cosas diferentes. Pero ¿qué sabe él del contexto de las cosas? ¿Qué sabe sobre el contexto de las cosas? Tenemos el juego Búsquedas Triviales y se pensó que las personas que eran buenas en búsquedas triviales eran inteligentes. Bueno, esa persona es inteligente, podrías decirlo de esa manera, es
es astuta, inteligente. Él conoce estos pequeños hechos sobre muchas cosas que no tienen conexión necesariamente. Entonces tenemos nuevos medios de comunicación para hacer posible que podamos sentarnos, digamos aquí en Charlotte, podemos leer una versión electrónica de un periódico de Londres sobre un incendio en Australia. Lo leemos aquí, pero proviene de Londres y se trata de algo que sucedió al otro lado del mundo. Nuestra precisión de la verdad de lo ocurrido puede ser correcta o puede que no sea correcta. ¿Cómo lo vamos a saber con certeza si estamos sentados aquí? Solo lo leemos aquí. Así como el telégrafo cambió nuestro mundo, también otras tecnologías han cambiado radicalmente lo que somos y cómo pensamos. Y sin darnos cuenta, reuniré algunos de estos hilos aquí en un minuto, pero déjenme darles un ejemplo. Mi esposa y yo conducíamos desde Wisconsin después de un estudio bíblico o un servicio sabático, creo que fue, y fuimos a Iowa. Atravesamos el país y habíamos recorrido 50 millas más o menos. Teníamos un estudio bíblico más tarde al día siguiente y pensé, bueno, tal vez deberíamos ver si podemos encontrar un hotel. Así que me detuve en este hotel y estaba lleno. Conduje un poco más lejos y había otro hotel y estaba lleno. Y comenzamos a darnos cuenta de que algo estaba pasando. Hicimos algunas preguntas y no sé si era una noche de graduación o algo así, pero un gran evento. Y básicamente nos dijeron que los hoteles por millas a la redonda estaban llenos. Luego pasamos por un hotelito de paso y ya me estaba desesperando un poco porque debíamos encontrar un lugar para quedarnos. Entonces llamé a la puerta o toqué el timbre y llegó a la puerta un hombre con barba y le dije dos preguntas. ¿Tiene habitación y cuánto? Realmente no hubo un hola ni nada de eso. Y él se retiró y dijo, no tenemos espacio. Y el precio, me dio el precio. Y él dijo, luego, ¿te gustaría ver el lugar? Me sentí un poco mal porque había sido un poco brusco con él. Así que decidí entrar para que me mostrara una habitación y ver cómo sería. Entré y él comenzó a hablar y muy pronto le dije, tengo que irme, mi esposa está fuera en el auto. Y él dijo, oh, pues ve y tráela. Así que lo hice, fui por ella y entramos y él nos hizo pasar a una habitación y encendió las luces. Ahora eso fue crucial, encendió las luces. Porque antes de que pudiéramos sentarnos comenzó a explicar que esas eran luces muy especiales, eran muy viejas, antiguas, y no podían reemplazarse. Podían repararse, pero tenías que enviarlas a un lugar donde pudieran repararlas o restaurarlas. Y es por eso que rara vez son encendidas. En otras palabras, estoy activando esto para una ocasión muy especial. Así que, ¿cómo decirle entonces ya que nos íbamos? Nos invitó a sentarnos y nos sentamos y hablamos y, ¿saben? Fue una conversación muy interesante. Nos quedamos allí una buena hora. No encontramos un lugar para quedarnos hasta aproximadamente 50 millas al otro lado, pero eventualmente sí encontramos un lugar a altas horas de la noche. Pero fue una conversación muy interesante y estaba hablando de cómo ha cambiado nuestro mundo. Y como el dueño de esta casa, que tiene un miembro del gabinete para uno de los presidentes, no recuerdo cuál, los gabinetes de los presidentes, siempre tuvo tiempo para la gente. Porque como ves, solían sentarse en el porche, al fresco del día en verano, y los vecinos venían y hablaban. Y eso era algo que nuestro mundo está perdiendo. O perdió. Discutimos una serie de cosas y señaló dos cosas que son obvias para todos nosotros si lo pensamos. Dos cosas que nos cambiaron. Dos cosas que nos sacaron del Porsche delantero y de platicar con nuestros vecinos. Una, el aire acondicionado. Y la otra, la televisión. Y así, en lugar de sentarnos en el Porsche, donde podemos saludar a nuestros vecinos mientras caminan por la calle, invitarlos a tomar una bebida fría, nos encerramos en nuestras casas.
con nuestros televisores, con un agradable aire acondicionado en el verano o calefacción en el invierno. Sea lo que sea, pero esos inventos cambiaron quiénes somos. Realmente lo hicieron. ¿Eso significa que todo es malo? Bueno, podemos hablar de eso, supongo que podríamos debatir todo el día, pero eso es un cambio que ha tenido lugar. Déjeme darle otro ejemplo. Estaba conduciendo al campamento de verano una vez y había un programa de 1 hora en la radio, NPR o algo así. Estaban hablando de la comunidad Amish. Estaban entrevistando a uno de los líderes del movimiento Amish, la religión Amish. Estaba señalando que lo que mucha gente piensa sobre los Amish no es cierto. Por ejemplo, muchas personas piensan que ellos creen que el automóvil es un pecado. Él decía que no, que el automóvil no es pecado. Pero dice que lo que el automóvil hará por nuestros jóvenes es sacarlos de nuestra comunidad a la ciudad donde sí hay mucho pecado. Ahora piensen en cómo ha cambiado el automóvil. Por ejemplo, las citas. Cómo el automóvil ha cambiado a los jóvenes cuyas mentes pueden no estar totalmente maduras todavía, pero las hormonas sí están activas y tienen estas citas en los autos. Las citas son muy diferentes hoy en día. Tenemos que pensar en cosas como estas, cómo nos cambian estas cosas. Ahora tenemos otra tecnología. Esto es mucho más nuevo. Smartphone, ¿verdad? ¿Cuántos tienen un teléfono inteligente? ¿Hay alguien que no lo tenga? No tiene que levantar la mano. Todos tenemos, alguien no. Smartphones. Es decir, el teléfono es inteligente. Y creemos que porque tenemos esto, somos más inteligentes. Tal vez nunca lo pensó de esa manera, pero creo que muchos jóvenes piensan, tenemos todas estas cosas tecnológicas maravillosas, que hace este tipo de cosas maravillosas. Déjeme decirle lo que esto hará por usted. ¿Quiere saber cuánto es 132 dividido 11? Esto te dirá la respuesta. ¿Sabe usted cómo hacer una división sin usar esto? Aquellos de nosotros que somos mayores lo hacemos, pero los jóvenes no tienen que saber cuánto es 2 más 2. Todo lo que tienen que hacer es, hola Google, ¿cuánto es 2 más 2? Parece que está haciendo algo, quién sabe. Si tuviera esa función, supongo que me lo diría, aunque está en modo avión. Entonces ya no tienes que saber cuánto es 2 más 2, ¿correcto? Porque esto nos lo dice todo. Ahora, hablemos un poco más en detalle. Tenemos comentarios en línea, tenemos varias cosas en línea, y cuando está leyendo en línea encuentra un hipervínculo. Puede ser de una escritura, y ya no tiene que buscar esa escritura, ¿verdad? Lo que tiene que hacer es desplazarse sobre ese hipervínculo y ¡boom! Ahí está. Te dice lo que hay ahí. Parece una buena idea. Parece que si podemos hacerlo, deberíamos hacerlo. Pero creo que hay una discusión que deberíamos tener aquí en la iglesia. Digo en la iglesia refiriéndome no a la mayoría de nosotros, sino a la sede. Creo que es una discusión que deberíamos tener. ¿Estamos sin darnos cuenta entonteciendo a las personas? Porque muchas personas solo usan esto para su Biblia. Como su Biblia. Probablemente algunos de ustedes. ¿Eso significa que es malo poder hacerle una pregunta a Google? Por supuesto que no. En nuestros almuerzos, el señor Ames hace eso todo el tiempo. Le pregunta a Google sobre algo. Tal vez uno de nosotros dice algo y él quiere comprobarlo, asegurarse. No hay nada de malo en eso, pero tenemos que entenderlo y tenemos que entender las limitaciones que esto tiene. Permítame dar un ejemplo. Vamos con este. Una de las cosas que sacó Neil Postman es un eslogan que usted y yo, y probablemente todos usamos en un momento u otro. ¿Cuántos han escuchado que una imagen vale más que 1000 palabras? Casi todos. ¿Cuántos dijeron la frase que esa imagen vale más que 1000 palabras? Está bien, no hay problema. Pero, ¿qué es una foto?
¿Qué es una foto? Una foto es un instante en el tiempo, una fracción de segundo en el tiempo que ha sido capturada de algún evento. No sabemos lo que pasó antes, no sabemos qué pasó después de eso, no sabemos qué hay en este lado o en ese lado de la imagen, o arriba o abajo. Es un momento instantáneo. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Una de las imágenes más icónicas durante la guerra de Vietnam fue un coronel de Vietnam del Sur con una pistola disparando a quemarropa a un joven. En realidad, se captura casi en el instante en que se aprieta el gatillo y el hombre cae flácido. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes la han visto, al menos la mayoría de los que somos mayores, quizás algunas personas jóvenes no. Creo que fue en la revista Time, o Look, o la revista Life, una de esas. Y se convirtió en uno de los gritos de guerra para el movimiento contra la guerra, que este terrible hecho estaba sucediendo allí en Vietnam del Sur, por este soldado vietnamita. Ahora, ¿qué no nos dice? Mostraba a un hombre disparando a otro hombre. Mostró más o menos cuáles fueron los resultados. Pero lo que no nos mostró es lo que sucedió antes y lo que generalmente no se sabía en ese momento porque no se publicó. Los medios no lo quisieron publicar. Pero ese joven había arrojado una granada en un restaurante o en una zona concurrida, matando y mutilando a varias personas justo antes de eso. Eso pone un poco de luz diferente en la imagen, ¿correcto? Pero sin saber eso, todo lo que ves es un hombre disparando a este inocente chico que es más joven. Una imagen puede valer más que 1000 palabras de alguna manera, pero no da el contexto de nada. Si bien esta es la era del conocimiento, ciertamente no es la era de la comprensión o la sabiduría. Cuando las personas olvidan su historia, dejan de saber quiénes son. Y eso es lo que está sucediendo en nuestro mundo. Nos estamos olvidando de la historia. Acabo de leer algo el otro día. Según esta persona, Alemania nunca perdió y nunca aprendió la lección. Estados Unidos, en donde estamos, no hemos aprendido las lecciones de la historia, ya que en algunos casos nos aislamos cada vez más a medida que alentamos a los europeos a rearmarse y los retiramos de las alianzas que hemos tenido con ellos. No hemos aprendido las lecciones de la historia. Y hay tantas cosas que estamos olvidando en nuestro mundo hoy. En Isaías capítulo 1, versículo 2. Isaías 1, versículo 2. Oí cielos, escucha tu tierra, porque habla el Eterno. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. En otras palabras, Israel durante el tiempo de Isaías y cuanto más hoy, ha olvidado de dónde vinieron. Se olvidaron del Éxodo, se olvidaron del Dios que los bendijo. En general, también hemos olvidado quién es nuestro Dios. Estamos comenzando a adorar a otros dioses y a rechazar a Dios en general. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Eterno, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Cuando miramos a nuestro mundo, cuando miramos a los Estados Unidos como ejemplo, no podemos hablar por todas las naciones en este momento, pero ciertamente en Estados Unidos no vemos más que problemas en todas partes. Sí, tenemos una gran economía,
pero tenemos una deuda de 23 billones de dólares. ¿Cómo cuadramos eso? Tenemos muchos trabajos, pero tenemos algo que se está gestando y tarde o temprano volverá para mordernos. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas en fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Tenemos algunas ciudades quemadas por fuego, literalmente fuego en Australia y Canadá, en Estados Unidos, en Paradise, California, y otra en Fort McMurray, en Canadá, y una parte de algunas ciudades se quemaron en Australia y también se quemó mucha tierra. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si el Eterno de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oí la palabra del Eterno. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Ese es nuestro mundo. Es interesante que los gentiles en este mundo estén más molestos que nosotros por los cambios que están ocurriendo. Algunas de las naciones africanas no soportan algunas de estas cosas. Uno de los candidatos a presidente no pudo obtener el voto debido a su estilo de vida. Ellos no quieren eso. Seguimos presionando para que otros países sean como nosotros en la inmoralidad. Y el resto del mundo no lo acepta. Algunas de ellas sí, las naciones israelitas sí, y algunas de las naciones gentiles, pero gran parte del mundo no está de acuerdo con nuestro estilo de vida, con lo que estamos promoviendo, con la cultura que tenemos. Ese es uno de los problemas que tenemos con gran parte del mundo islámico. Nos ven yendo en una dirección en la que no quieren que vaya su gente. En Deuteronomio 32, versículo 15, Deuteronomio 32, 15, pero engordó Jerusún y tiró coces, engordaste y te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Hemos abandonado a Dios, hemos engordado, por así decirlo. Tenemos todo para nosotros. Tenemos nuestros teléfonos inteligentes, nuestras casas, tenemos aire acondicionado, carros. Tenemos todas estas cosas. Ya no necesitamos a Dios. Me refiero a la nación, no me refiero a usted y a mí, sino que esto es lo que vemos en la nación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Es interesante ver más personas entrando al movimiento de la nueva era. E incluso el veganismo, como mencioné en los sermones anteriores, es una religión para algunas personas. Están buscando otros dioses, rechazaron al Dios verdadero y están buscando sentido a sus vidas, por lo que quedan atrapados en todo tipo de cosas. Dice, de la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu Creador. Sí, olvidamos a nuestro Creador. En Jeremías capítulo 2, Jeremías 2, versículo 32, Jeremías 2, versículo 32. ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Nuestro pueblo israelita especialmente, se ha olvidado de Dios. Muchos otros países de este mundo nunca conocieron a Dios, pero gran parte del hemisferio sur está condenando al hemisferio norte por nuestro rechazo al Dios del que tratamos de enseñarles.
aunque no conocen al verdadero Dios, creo que ven ciertos valores. La Biblia, llevamos como país la Biblia a algunos de estos países y luego rechazamos lo que la Biblia dice con claridad. Y están asumiendo la tarea la Iglesia Católica y el mundo protestante. Contexto en la historia, que por cierto es el título de este sermón, el contexto en la historia, es importante. Cuando lee la Biblia, encuentras algo muy interesante que solía molestarme un poco porque a veces no me gusta leer, y es que un individuo pasaría por toda la historia repitiendo algo. Como por ejemplo Esteban, cuando estaba ante las personas que lo iban a apedrear, él recordó toda la historia de Israel. Lo puede leer en Hechos capítulo 7. Él repasa esa historia. Pero ese no es el único lugar. En el Salmo 78, un salmo bastante largo, hace lo mismo. Y vayamos al Salmo 105 y veamos este. No tengo tiempo para todo el Salmo, son 45 versículos, pero note lo que dice, comenzando en el versículo 1. Alabad al Eterno, invocad su nombre, da a conocer sus obras en los pueblos, cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Ahora, ¿cuáles son sus maravillas de las que habla aquí? Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan al Eterno. ¿Cantamos eso en un himno? Buscad al Eterno y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendientes de Abraham su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Así que se remonta a Abraham y Jacob. Él es el Eterno nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, está volviendo al pacto que se hizo. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, y lo estableció a Jacob por decreto. Entonces se remonta al principio de Israel. Ahora, esto es unos 500 años después. Uno de nuestros eruditos, estoy seguro de que puede decirnos exactamente cuándo fue. En realidad tuvo lugar alrededor de 1440 más o menos. Salomón, el templo fue en el 960 o algo así, olvidé las fechas exactas, 960 creo que fue. Son unos cientos de años, más tiempo de lo que los Estados Unidos ha sido una nación, y sin embargo, están mirando hacia atrás al principio, mirando hacia atrás a los fundamentos. ¿Qué estamos haciendo en nuestro mundo hoy? Estamos recordando la Constitución, recordando la fundación de nuestra nación, porque nos hemos olvidado de la fundación de esta nación. Y no estoy hablando y diciendo que todo fue genial sobre la fundación de esta nación. Era una democracia, ese no es el estilo de vida de Dios. No, la Constitución no es la Biblia, entiendo eso. Pero nosotros como pueblo estamos olvidando de dónde venimos. Y eso es en un sentido físico, cuanto más hemos olvidado de dónde venimos cuando se trata de la Biblia. Versículo 11, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ello castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y continúa hablando del Éxodo, y el versículo 26 dice, envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió, y puso en ellos las palabras de sus señales. Simplemente habla de toda la historia de dónde vinieron. Y esto es lo que nuestra gente está olvidando, y nunca debemos olvidar de dónde venimos. Las verdades que tenemos. Debemos saber de dónde venimos. Puede leer en Deuteronomio los primeros 2 versículos, Deuteronomio 1, versículos 2 y 3, y lo verá. Todo el libro de Deuteronomio es un repaso de lo que sucedió en las leyes, y así sucesivamente después de 40 años en el desierto. Note el versículo 2. 11 jornadas hay desde Horeb
camino del monte de Seir hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, al primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel. Entonces fue un viaje de 11 días, pero les tomó 40 años hacerlo. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que indica. Y luego Dios muestra la razón de que así sea. Dice, mira, cuando eres bendecido con todas estas cosas, cuando tienes casas que no construiste y campos que no araste y plantas y viñedos y tipo de cosas como estas, no te engordes y te sientas satisfecho. No te olvides de que Dios te lo dio todo. Podemos ir hasta la defensa de Pablo que hizo de sí mismo en Hechos capítulos 22 y 26. Pueden leer en Hebreos capítulo 11 cómo Pablo en ese capítulo en particular enumera los héroes de la fe, desde el principio hasta el final. Leemos en 2 de Pedro 2 cómo se remonta hasta la historia de los ángeles, se podría decir prehistoria o antes de Adán, y cómo dejaron su primer estado. Habló sobre el mundo previo a la inundación, habló sobre Sodoma, nos devuelve esas cosas para recordarnos cuáles son las consecuencias si las olvidamos. Leemos en Deuteronomio 17 que el rey debía escribir el libro de la ley y leerlo diariamente. Ahora, ¿por qué esto es importante para nosotros? Bien, dije que Google puede responder cuánto es 132 dividido por 11, pero ¿entendemos el contexto? ¿Entendemos cómo se deriva esa respuesta? En una ocasión fui a una hamburguesería cerca de la oficina y compré una hamburguesa y comí papas fritas y ensalada de col y un refresco que costaba todo $5.27. Pagué con un billete de $20 y con 27 centavos y me devolvió 5 billetes de 5. Haga usted la cuenta. O estaba dormido o no sabe calcular. No sé cuál sea la razón aquí. Así que tuve que decirle que me dio demasiado. Ahora, es cierto que las cosas suceden. Quiero decir, todos cometemos errores. Pero ¿cuántas veces has estado en una caja registradora donde, si no es exactamente la cantidad, la caja no podía hacer la operación? Esos 27 centavos. Hoy son bastante buenos para devolver, pero muchas veces hacen unos cálculos muy malos que cualquiera debería ser capaz de verlo sin mayores problemas, pero no lo saben porque confían en lo que en la máquina dicen. Sucede con las estadísticas, sucede con todo. Confiamos en las máquinas y no usamos nuestras mentes para preguntar, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto aquí? ¿Qué está pasando? Déjenme dar un ejemplo de lo que estoy hablando. Cuando llegué a la verdad, comencé a leer los folletos. Un amigo o un hermano de un amigo hizo que me interesara y leí los folletos de a poquito, ya que tengo la tendencia de demorarme en estas cosas. Trato de no serlo más, pero eso era una tendencia en mi naturaleza. Y me di cuenta de que cada vez que se refería a un versículo, no podía llegar hasta él. Daba vueltas con mucha dificultad porque no sabía qué libro seguía qué otro libro. Así que tengo que ir al índice y eventualmente sirve para conocer la Biblia de esa manera. Así que usted va al índice y puede buscar el libro. Bueno, ya no hay necesidad de buscarlo porque está ahí. No es necesario abrir la Biblia porque el hipervínculo muestra dónde está. No es necesario, está ahí. De hecho, después de un tiempo, ni siquiera tiene que mirar el hipervínculo, sino que nos quedamos con la idea general del artículo. Pero luego apareció una pareja mayor, un esposo y una esposa, y dijeron que las leyes están abolidas, y comenzaron a sacar las cosas de contexto en Romanos, Gálatas y Colosenses, creo que ya hablé de esto, y mi cabeza empezó a dar vueltas. Luego comencé a hablar con la persona que Dios usó para traerme a este camino, y me dijo, oh no, eso no está bien. Y dijo, saquemos los folletos y comenzamos a mirarlos y a mirar las escrituras nuevamente.
Y comencé a entender algunas cosas. No lo entendí todo, como dije antes, pero entendí lo suficiente. Y saben, mirando hacia atrás a ese momento, pude haberme desviado a los 17 años. Pude haberlo hecho. Pero gracias a Dios, no solo había encontrado la transmisión del programa de radio, sino que también había alguien más allí que me ayudó un poco. Ahora, él nunca se convirtió realmente. Él fue a la iglesia por un tiempo y luego tuvo problemas. Pero sin embargo estoy agradecido de que estuviera allí, porque teníamos que regresar y teníamos que comenzar a leer las escrituras en el contexto de ellas. Y no podíamos tomar una instantánea de ellas, teníamos que averiguar cuál era el contexto de las escrituras. Eso es muy importante. Las Biblias electrónicas tienen su lugar, pero pueden ser engañosas. Para aquellos que usan sus Biblias electrónicas, ¿conocen los libros de la Biblia en orden? Quizás. ¿Tienen una visión general de cómo es la Biblia en su conjunto? ¿Saben? Se siente algo cuando tenemos en las manos un libro, para leerlo y para verlo, para sentirlo. Porque si solo busco las escrituras y no recurro a nada, supongo que puedo leer lo que está antes y lo que está después. Pero al menos en mi computadora, si voy por ejemplo al libro de los números, entonces tengo que salir del libro de Deuteronomio. Y no podría ver la conexión entre los dos libros. No podría, por ejemplo, al leer Éxodo 40, Éxodo 39, Éxodo 40, no podía verlo porque estaba pasando por encima de él. Versículo 17, así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Eso nos dice que es fin de año. Es el primer día del primer mes del segundo año, cuando se levantó el tabernáculo. Entonces puedo comenzar a ver que todo esto que tenemos en Éxodo, desde Éxodo 12 en adelante, fue un periodo de un año. Y luego leemos Deuteronomio. Al principio dice que sucedió en el año 40, en el mes 11 y el primer día. Entonces comienzas a entender eso. ¿Sabes por qué, por ejemplo, el libro de Ruth se encuentra donde se encuentra? Vayamos al libro de Ruth. ¿Por qué se encuentra el libro de Ruth en la forma en que lo tenemos? La forma en que lo tenemos aquí en la versión King James. ¿Por qué se encuentra donde se encuentra? Bueno, sigue el libro de los jueces y usted lee en Ruth 1:1, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Bien, esto nos dice que es por eso que está ubicado donde está, porque acabamos de terminar el libro de jueces y en lugar de poner la lección de Ruth en el libro de jueces, es un libro separado. Pero ¿por qué más es? Si vamos al final del libro, solo 4 capítulos, dice en el versículo 18, esas son las generaciones de Fares, y luego habla de genealogía de varias personas. Boaz es una de las personas más importantes aquí. Obed engendró a Isaí, y Isaí engendró a David. Así que nos está dirigiendo a David. ¿Qué leemos en los próximos libros? El primer libro de Samuel presenta al primer rey, primero a Elí y a Samuel, y luego al primer rey, y luego presenta a David antes de que se convirtiera en rey. Segundo de Samuel habla de David después de convertirse en rey. Sientes algo cuando lo tienes en tus manos y puedes ir y venir y lo ves y sabes en qué parte de la página está. Si solo confías en la electrónica, sí te dará la respuesta, pero ¿le dará el contexto? Puede, si lee todo el libro, pero hay algo al respecto, ¿no? Hay una diferencia para aquellos de nosotros que crecimos junto con esto. Vemos una diferencia. Ahora no estamos hablando de volver a los rollos, pero hay algo cuando lo tienes en tus manos
Hay una sensación en ello. ¿Qué tan grande es el libro? ¿Cómo encaja con otros libros de la Biblia? Podemos usar estas cosas como una herramienta, la electrónica, pero no dependamos completamente de ellas. Entendemos el punto es cómo la tecnología cambia nuestras vidas, cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de actuar. Y a veces, no siempre de la mejor manera. No es que las tecnologías sean malas. El señor Armstrong siempre usó la tecnología. Nosotros la usamos. Pero tenemos que entender las limitaciones de las tecnologías. Las imágenes son maravillosas, pero debemos entender las limitaciones de las imágenes. Si vamos a usar esas imágenes para cambiar la forma en que pensamos sobre algo. El artículo que escribí, Domar el monstruo de las redes sociales, de marzo a abril de 2018 en El Mundo de Mañana, los animo a que lo busquen y lo lean. Pero no a que solo lo lean y digan, ok, esa información es interesante, sino que piensen, bueno, aquí están estas personas que crearon la Internet y las redes sociales y están diciendo, hemos desatado un monstruo. ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué manera lo han hecho? ¿Cómo me afecta eso a mí? Los engaños mortales de Satanás, marzo-abril de 2019, El Mundo de Mañana. Otro artículo que nos haría bien leer, si no lo ha hecho. Lo animo que vaya a internet y escuche el sermón. Si no lo escuchó aquí, se titula La serpiente infomercial. Cómo juegan con nosotros, como con un violín. Y tenemos que ser no solo lo suficientemente inteligentes, sino lo suficientemente maduros espiritualmente como para ver lo que están haciendo. Satanás está vendiendo algo y mucha gente, incluso en la iglesia, lo está comprando. El universo alternativo de Satanás es el otro que iba a mencionar por el Dr. Meredith, julio-agosto 2016. Esos artículos son más que un artículo para leer. Son artículos sobre los que debemos meditar, sobre los que debemos pensar y debemos hacernos algunas preguntas muy difíciles. ¿Cómo nos afectan estas cosas? A veces los dispositivos más peligrosos de Satanás son los menos obvios. Pornografía, eso viene de Satanás. Matrimonio entre personas del mismo sexo viene de Satanás. Un hipervínculo en el que empiezo a confiar en lugar de leer realmente el contexto de toda la Biblia. Eso es un poco más sutil, ¿no? Vivimos en un mundo en constante desarrollo. Es fácil permitir que la tecnología nos moldee y defina, pero es importante pensar y meditar. Es importante basarnos en verdades espirituales. No tome siempre el camino fácil. Yo lo hice por un corto periodo de tiempo, cuando era joven, y me pudo haber costado todo, porque estaba tomando el camino fácil. No permita que Satanás lo guíe como un toro con un anillo en la nariz, porque eso es lo que él está haciendo con el mundo. Camine con cautela, reconozca la historia, el contexto, especialmente en términos de la Biblia.